Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hoy les tenemos detalles del atentado contra el director regional del IMPEC en el Valle del Cauca. Además, les contaremos sobre la decisión del Hospital San José de Bogotá que suspenderá la atención a los pacientes de la nueva EPS. Y también, Ana Milena, les tenemos noticias sobre el colombiano Diego Londoño, ese hombre que se hizo viral en TikTok por un video grabado en Ecuador en el que apareció de manera accidental. Recordemos que este hombre es buscado por su familia. Pero empezamos en Barranquilla, donde aumentaron a 11 los muertos por la intoxicación con una bebida preparada, al parecer, con alcohol industrial. Margarita Ariza, ¿qué se sabe del estado de salud de quienes siguen hospitalizados y hay información sobre la sustancia que causó esa tragedia? Hola Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Pues sigue siendo terrible esta situación muy crítica aquí en la ciudad de Barranquilla. En total son 25 personas las que reportan las autoridades afectadas con la ingesta de este licor. Efectivamente, de estas 25, 11 ya han fallecido, hay 14 hospitalizadas. Y de estas también se aumenta el número de personas que han pasado a la unidad de cuidados intensivos. Hablábamos más temprano de 9, ya son 10 las que están en estado crítico. Aquí en el hospital Adelita de Char, donde me encuentro en el suroccidente de la ciudad, hay 6 de estas personas hospitalizadas y los médicos hacen todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida, pero nos han dicho que están llegando en un estado muy lamentable y que es posible que en el transcurso de las horas sigan los fallecimientos por esta mezcla, al parecer hecha con alcohol de madera o metanol. Siguen muriendo los intoxicados por el consumo de una mezcla con alcohol industrial en Barranquilla. Ya son 11 los fallecidos de esta tragedia. En medicina legal, familiares de algunas de las víctimas esperan que les entreguen sus cuerpos. Eso fue una sorpresa para mí porque a mí me avisaron que tenía un dolor de barriga. Yo fui corriendo al hospital, pero cuando yo fui ya lo tenían acá. Tenía 39 años, él era día a día, potero. La situación es crítica porque siguen llegando pacientes a la red hospitalaria. Ayer que me dijeron que mi hermano estaba acá en el hospital, pero me dijeron que estaba muerto, yo no lo creía. Y me vine para acá. Pero el doctor me dijo que viniera ahora a las 6 de la mañana para ver cómo estaba. Las cifras de hospitalizados van en aumento. Algunos se encuentran bajo pronóstico reservado. El toxicólogo que está al frente del caso dice que es probable que la bebida haya sido elaborada con metanol o alcohol de madera por la gravedad de las lesiones. Causa daño sistémico en todos los órganos, hígado, riñón, páncreas. Entonces el daño es multiorgánico, o sea, multisistémico. Casi siempre el que dessalva queda generalmente ciego si logró afectarle la retina o el nervio óptico, o no queda con alteraciones neurológicas a veces similares a las que padece el Alzheimer o el Parkinson. En el boliche centro de Barranquilla, donde trabajaban o frecuentaban algunos de los afectados, dicen habitantes de calle, es fácil conseguir este tipo de licor. Facilito. Uno va al mercado, por lo que llaman por el boliche, donde estaba el señor de las cadenas, y uno va y compra 1.000 o 2.000 y con eso se resuelve. Es más, a ese señor de las cadenas 3 veces le compré. La alcaldía de Barranquilla anunció que brindará acompañamiento a los familiares de los fallecidos y garantizará su sepultura. Más temprano estuvimos dialogando con la secretaria de Salud del Distrito de Barranquilla, Stephanie Araujo, y le contó a Noticias Caracol, le hizo un balance completo de lo que ha pasado en estos días aquí en la capital del Atlántico relacionado con esta emergencia. Actualmente tenemos el reporte por parte de mi red IPS que nos llegaron 2 resultados de laboratorio, uno de los fallecidos y uno de los que tenemos en unidad de cuidados intensivos. Y en ese reporte la sustancia que encontramos es metanol. Revisando con los equipos de especialistas y de todo el equipo interdisciplinario de mi red, pues se especula o se sospecha que posiblemente, siempre hay unas cantidades que se usan entre el alcohol etílico y el metílico, es decir, el metanol y el alcohol que por lo general se ingiere. Entonces también depende de las concentraciones de esta sustancia en esa mezcla que se realice.
Miren, las autoridades, la Policía Metropolitana de Barranquilla viene adelantando operativos contra el licor adulterado y en las últimas horas en los barrios Rebolo y Las Nieves fueron halladas sustancias para producir este licor, igualmente elementos como botellas de todo tipo, tapas, máscaras, estampillas, marquillas, estampillas para creer pues a las personas que lo compran de que es una bebida original y que al parecer se estaría distribuyendo, comercializando en estaderos y también ventas informales, no solamente de Barranquilla, sino del municipio de Soledad. Estaremos muy atentos al desarrollo de este tema. Margarita, gracias. 12:36 y un nuevo episodio de violencia sacudió al Catatumbo. Guerrilleros asesinaron a 2 transportadores durante la noche cuando se movilizaban por zona rural. Richard Quiñones, ¿en dónde se presentaron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El hecho se presentó en la vereda Las Mercedes, en el sector de Llano Grande, en la zona rural del municipio de Convención. Cabe señalar que esta es una importante ruta de acceso que va desde Teorama hacia el municipio de Ocaña, en la zona del Catatumbo. Los 3 transportadores de combustible se movilizaban en esta ruta de acceso cuando hombres armados salieron al paso, los obligaron a descender del vehículo, los obligaron a tirarse al suelo y acto seguido les dispararon indiscriminadamente en repetidas oportunidades y hay parte de eso también 2 minutos duró este ataque porque fue registrado por uno de los guerrilleros. La situación es muy compleja. El día de hoy incluso no hay movilización por algunas de estas rutas de acceso por el temor que existe frente a los retenes ilegales de estos actores armados. Por ahora diferentes sectores han rechazado este hecho y manifiestan que esto viola los derechos internacionales humanitarios. El asesinato de los 2 transportadores en zona rural de Convención en norte de Santander, según las autoridades, habría sido por no cumplir el pago de extorsiones. Además de asesinar a los conductores, incineraron sus vehículos. Allí en el lugar pues aparecen 2 personas, 2 cadáveres, se habla de un tercer herido, muy mal herido porque fueron a quemarropa. Ellos se dividen quienes les disparan en las cabezas a estas personas, lo graban y por supuesto lo suben ellos mismos a las redes sociales y queman los vehículos. Esto ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad. Piden a los actores armados cesar estos actos que afectan a la población civil. Los criminales se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC. Que fueron fusilados por parte de esta organización que aparece en el video asumiendo este tipo de hecho tan violento que hoy ha causado un asombro en el país por la forma, por ejemplo, en que es dirigido este asesinato por parte de estos 3 comerciantes. El llamamiento que le hacemos a estas organizaciones y al gobierno nacional es que hay que buscar la vía de acabar con esta guerra que se está viviendo en la subregión del Catatumbo. Estos hechos generan zozobra e intranquilidad en la región del Catatumbo. Estamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades, tanto militares como civiles, en nuestro departamento y que se tomen las medidas correctivas. Ya se realizó el levantamiento de los cuerpos y el herido fue remitido hacia un hospital en la zona del Catatumbo. Su pronóstico es reservado. Por ahora, pues hay mucho temor y zozobra en la zona. No se están movilizando algunos vehículos que regularmente llevan alimentos hacia la zona de Catatumbo o sacan productos agrícolas e incluso el transporte público no se ha movilizado a través de algunos de estos puntos por temor, porque se han aumentado estos retenes ilegales por parte de estos grupos guerrilleros. Las autoridades advierten que extremarán las medidas de seguridad en la zona, pero siguen insistiendo a algunos sectores que es necesario que el gobierno nacional preste atención a lo que está sucediendo en el Catatumbo y el norte de Santander. Así es, Richard, gracias. Por otra parte, el vehículo del director regional del IMPEC en el Valle del Cauca fue atacado con una granada en Cali. Las autoridades ya manejan una hipótesis de los hechos. Valentina Gallego nos cuenta de qué se trata. La camioneta asignada por la UNP a Guillermo Andrés González Andrade, director regional del IMPEC en el Valle del Cauca, estaba estacionada frente a las oficinas del Centro Carcelario y Penitenciario en Cali a las 10 de la noche, cuando fue atacado con un artefacto explosivo. Afortunadamente ni él estaba presente ni nadie estaba en ese vehículo. Sigue el esfuerzo de identificar este tipo de explosivos. Seguimos con capturas. Según las autoridades, esto sería una respuesta de bandas delincuenciales por nuevas capturas y cambios dentro de las cárceles del departamento. Esto obedece a una retaliación de acuerdo a ese plan de medios que nosotros hicimos el pasado 28 de agosto cuando logramos la captura de alias Chingapipe. También hemos capturado a otros delincuentes
que pertenecen a esa estructura criminal de alias Dimas, este delincuente chingapipe. Hoy, hace 15 días, lo trasladamos a la cárcel del municipio de Girón. La situación de violencia en el Valle es delicada, por eso han tomado medidas las autoridades locales. Por eso la gobernadora del Valle ha priorizado el uso de la tasa de seguridad y agradecemos a la contribución de los vallecaucanos porque a través de la tasa de seguridad es que le estamos dando capacidades a nuestra fuerza pública para poder contrarrestar la amenaza. Entre tanto, el alcalde de Cali hizo nuevamente un llamado urgente al presidente Gustavo Petro. La amenaza del terrorismo desafortunadamente no ha pasado. Yo reitero mis llamados al gobierno nacional y al presidente Petro a que le devuelvan los recursos al Ministerio de Defensa, a la policía y a las fuerzas militares para que puedan fortalecer su capacidad de inteligencia. Las autoridades ya tendrían un video clave que les permitiera identificar a los responsables del atentado contra el director del IMPEC. 12:41. El título de Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de Juventudes, fue entregado sin que cumpliera los requisitos. Así lo demuestran las actas de la Fundación San José obtenidas por Noticias Caracol, en las que uno de sus directivos reconoció que le otorgó el diploma de manera irregular. Nicolás Rojas, ¿qué dicen las actas? Mire, Ana Milena, la Fundación de Educación Superior San José realizó hace 22 días una audiencia de cargos contra el secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue citado precisamente por eso que usted menciona, presuntamente expedir un diploma de forma irregular a Juliana Guerrero sin que cumpliera los requisitos académicos o reglamentarios que exigen la universidad precisamente. En estas actas que hemos revelado a lo largo de esta mañana, por ejemplo, se ve una declaración que él da en esta audiencia donde reconoce que efectivamente otorgó este título sin que ella hubiera presentado la prueba Saber Pro, y adicionalmente pues dice que este título se facilitó precisamente para que ella no perdiera una oportunidad laboral. Incluso lo que reconoce el exsecretario general de esta fundación universitaria es que él no otorgó este título precisamente por razones políticas, sino con una intención, y fue ayudar a que ella consiguiera trabajo. El 3 de septiembre, en las instalaciones de la Fundación de Educación Superior San José, se realizó una diligencia poco común. Una audiencia de descargos contra el propio secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue citado por la presunta expedición irregular del diploma de Juliana Guerrero sin cumplir con los requisitos académicos y reglamentarios exigidos. La sesión fue convocada por la rectora Romelia Nuste Castro después de una investigación. A la audiencia de descargos asistió toda la junta directiva de la Fundación San José y 12 representantes estudiantiles para escuchar las explicaciones de Luis Carlos Gutiérrez, quien reconoció que a Juliana Guerrero, nominada en su momento para llegar al Viceministerio de la Juventud, se le otorgó el título de manera irregular. Asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición de los títulos de tecnólogo en gestión contable y tributaria y profesional en contaduría pública a favor de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez, a pesar de no haber cumplido en su totalidad los requisitos obligatorios de grado establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el reglamento estudiantil y sesión de grado de la institución, particularmente en lo relacionado con la presentación de las pruebas ICFES y o Saber Pro. En su declaración, Luis Carlos Gutiérrez reconoció que fue su responsabilidad otorgarle el título a Juliana Guerrero y ratificó que cualquier irregularidad en el proceso fue producto de su decisión personal. Quiero dejar de manera inequívoca que bajo ninguna circunstancia mi actuación estuvo guiada por intención de beneficio personal, dolo, mala fe o ánimo de perjudicar la imagen de la institución. Por el contrario, mi única motivación fue garantizar a la estudiante la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral. También explicó que su función como secretario general era verificar que los estudiantes cumplieran con todos los requisitos académicos, administrativos y legales. Desconocía completamente cualquier vínculo de la estudiante con intereses políticos o situaciones ajenas al ámbito académico, por lo que mi decisión se limitó a un acto de apoyo estrictamente académico y administrativo. Un día después, el 4 de septiembre, la Junta Directiva de la Fundación San José citó una asamblea extraordinaria donde calificó las actuaciones de Luis Carlos Gutiérrez como un abuso de confianza y tomó varias medidas. Solicitar la suspensión y la renuncia inmediata de Luis Carlos Gutiérrez de cualquier rol en la institución y solicitar una auditoría e investigación interna en todos los procesos de la Secretaría General bajo la administración de Luis Carlos Gutiérrez para verificar si se cometió o se entregaron otros títulos universitarios en similares condiciones.
Bien, pues buscamos respuestas a estas revelaciones y de acuerdo con el abogado de la Fundación San José, Juan David Bassiani, se procederá con la anulación del título de Juliana Guerrero por no cumplir con los requisitos legales por no presentar la prueba Saber Pro. Aquí se advirtió un hecho lamentablemente irregular en el que, sin que se hubieran cumplido todos los requisitos de grado, se autorizó el grado de una estudiante en particular y particularmente la situación tiene que ver con que no se habían presentado las pruebas Saber Pro y hoy no se conoce por parte del ICFES una respuesta oficial sobre si la estudiante presentó o no presentó las referidas pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, pues la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con el lleno de los requisitos legales para la expedición del mismo. También buscamos a Juliana Guerrero, quien envió la siguiente respuesta. La verdad, esta es la disposición de la universidad. A mí se me sale de las manos, fueron temas internos de allá. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. En teoría no me van a quitar el título, debo cumplir con el requisito que falta, que es la prueba Saber Pro, y así saldar ese requisito y luego de eso puedo usar el título sin problema. Pero entiendo las preocupaciones y por eso mismo estoy al tanto de la situación. Yo presentaré las pruebas Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios. Dos noticias de último momento sobre este caso, estas revelaciones de Noticias Caracol. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció a Juliana Guerrero por falsedad de documento público y fraude procesal y adicionalmente hemos conocido que la Procuraduría también abriera una investigación por estas revelaciones. Nicolás, gracias. Hablemos de otro escándalo, el de la Unidad de Gestión del Riesgo. Este jueves se llevó a cabo una nueva diligencia en esa investigación que se adelanta a diferentes protagonistas de esa entidad. El citado ahora fue el exministro Luis Fernando Velasco y por eso Catalina Vargas nos cuenta de qué se trata la diligencia. Sí, señora Alejandra, se trata de una diligencia de arraigo, la cual se llevó a cabo hacia las 9 de la mañana en las instalaciones de la Dijín. ¿Pero en qué consiste esta diligencia? Se trata de una diligencia en donde el exministro del Interior asistió para entregar datos de su lugar de residencia, sitio de trabajo y algunos datos familiares, entre otros. Esta vez se le requiere en el marco de la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde se indaga su presunta participación ante los señalamientos de Olmedo López de supuestamente participar y ofrecer un millonario contrato por más de 35.000 millones de pesos al congresista Julio Elías Chagui. Pero de otro lado, en el marco de este mismo caso, un juez también avaló el principio de oportunidad al exasesor jurídico de Olmedo López. Estamos hablando de Pedro Rodríguez, quien a partir de este momento se convierte en testigo de cargos en contra de 12 personas. Esto en el marco de la negociación que alcanzó con la Fiscalía General de la Nación. Entre esas personas se encuentra el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Catalina, gracias. 12 del mediodía, 48 minutos. Noticias Caracol conoció detalles de la manera como una mujer infiltró la seguridad presidencial, pero además varias instituciones de la fuerza pública, haciéndose pasar como capitán del ejército. Durante un año ordenó allanamientos, organizó reuniones de polígono, incluso en presencia de sus familiares. Esta es la historia. La Fiscalía señala que la falsa militar ingresó en varias oportunidades a instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, que hace parte del esquema de seguridad presidencial. También a un batallón de la Policía Militar número 15 ubicado en el Cantón Norte, al antiguo comando de la Policía de Bogotá, a la Unipol y a la Escuela de Carabineros, entre otros. Las autoridades intentan establecer cuál fue el objetivo de obtener información de carácter reservado. En su momento se le informó al señor presidente de la República y también se le informó que la actividad ilegal, muy sensible, muy delicada, que esta persona cometió en ese batallón de fuerzas especiales, que no debió haber ocurrido, no tenía relación alguna, por lo menos hasta ahora, es lo que sabemos, relación alguna con intentar atentar contra la seguridad del señor presidente de la República. Estos chats en poder de la Fiscalía muestran cómo la mujer se presentaba como la capitán Stephanie Salgado del Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército y concertaba reuniones en instalaciones policiales. Ingresó en 36 oportunidades a las instalaciones del Ejército, a reuniones de carácter confidencial de inteligencia y con esas reuniones logró información destinada
a la realización de allanamientos. La Fiscalía alerta sobre el poder y las decisiones que la falsa uniformada tomó. El día 31 de marzo de este año, por ejemplo, la mujer habría organizado una actividad de polígono haciendo uso de armamento de uso privativo de las fuerzas militares en instalaciones de la Escuela de Caballería, a donde asistieron sus familiares. El batallón, a donde ella decía pertenecer, es el encargado del tercer anillo de seguridad del presidente de la República. Tuve información a operativos que se estaban adelantando, también a dónde se ubicaba a veces esa unidad para brindar la seguridad periférica del presidente de la República, y pues los demás elementos serán informados, serán comunicados dentro de la reserva que lo permita o dentro de los protocolos que lo permitan. De la mujer se sabe que tenía a su nombre 2 establecimientos comerciales, uno supuestamente dedicado a la venta de ropa y el otro a una agencia de investigadores privados. Sin embargo, la dirección que aparece registrada en el RUT en realidad corresponde a un lote baldío. En otros temas, hoy se conocieron nuevos detalles del caso que sacude a México, la muerte de una niña de 14 años tras someterse a una cirugía estética en sus senos y abdomen. La menor habría sido intervenida por la pareja sentimental de su madre. El informe es de nuestro aliado en México, Azteca Noticias. En Durango, capital, un padre de familia de nombre Carlos Arellano señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango luego de que su hija de 14 años, de nombre Nicole, falleciera tras practicarse una cirugía estética. Y se dieron cuenta cuando estaban velando el cuerpo de la menor al notarle cicatrices, y él asegura que no dio autorización. Le notaban ya en el ataúd el busto un poco inflamado. Y ahí pues ya sí me quedé en la duda yo, y no me parecía la hora. Por eso fue que mandé para que le hicieran la necropsia de ley. Incluso como es menor de edad, necesita mi autorización para poder hacer ese tipo de cirugías. Y yo obviamente no le autorizé. Tras la querella del padre, trasladaron el cuerpo de la funeraria para practicarle una necropsia. ¿Qué se determina? Inicialmente, bueno, sí se detectó el edema cerebral, también se detectó el problema en los pulmones. Sin embargo, es importante que se realice el dictamen patológico para tener la determinación definitiva y científica de dicha necropsia, y tarda entre 10 y 20 días el resultado. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios explicó que la menor se sometió a implantes mamarios y una lipoescultura abdominal. La Fiscalía añadió que ya se investiga a los probables responsables, entre ellos la madre del adolescente, por presuntamente apoyarla para realizarse este procedimiento, y al médico de la clínica privada. Que estamos investigando una probable omisión de cuidados por parte de la madre, que sería un tipo penal que está contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una persona menor de edad que esté bajo su cuidado y su custodia, y por parte del médico de determinar que hubo una mala praxis en la cirugía que se le realizó al adolescente, pues podría haber un delito de homicidio culposo. De momento, la clínica de salud involucrada y el médico no se han pronunciado al respecto. Rosy Cervantes, Fuerza Informativa, Azteca. A esta hora es noticia en el sur del departamento del Cesar un doble homicidio que involucra a padre e hijo. Las autoridades informaron que en la vereda Cuatro Bocas del municipio de San Martín fueron hallados los cuerpos de los comerciantes Efraín Caviedes, de 58 años de edad, y de su hijo Jason Caviedes, de 28 años, quienes presentan múltiples impactos con arma de fuego, y sin que hasta el momento se haya logrado establecer quiénes serían los responsables de esta acción criminal. Por su parte, defensores de derechos humanos alertaron sobre la creciente inseguridad en el sur del departamento del Cesar y exigieron a las autoridades mayor efectividad en operativos en contra de la delincuencia. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre las afectaciones y daños que dejó el paso de un fuerte aguacero con tormenta eléctrica y vientos huracanados aquí en Sincelejo y en por lo menos 16 municipios de este departamento, generando caída de árboles, daños en redes eléctricas y varias casas destechadas. El hecho o la situación más grave se presenta en el municipio de Corozal y también aquí en Sincelejo, donde por ejemplo aquí en la avenida Las Peñitas, al frente de la gobernación de Sucre, hubo caída de árboles y también afectaciones o averías en algunos postes del servicio de energía.
A esta hora es noticia en Cartagena la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo de alias Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando en Colombia. Este hombre de 38 años, oriundo de Cali, fue capturado por la policía por apuñalar a su esposa. Ocurrió en Manzanillo, corregimiento de La Heroica. En este momento, Juan Diego Marín está detenido en la URI de la Fiscalía del barrio Canapote, mientras que su pareja sentimental es atendida aquí, en el Hospital Serena del Mar, en la zona norte de Cartagena. A esta hora en noticia, el más reciente informe del DANE sobre los nacimientos y defunciones para el año 2024, una caída histórica para el año anterior, con solo 453.901 nacimientos, una variación negativa correspondiente también al año 2023 de un 12%, pero si se revisa la última década es la cifra más baja también, con una caída del 31.3% en los nacimientos. El reporte desde el año 2008 también la ubica como la cifra más baja en nacimientos para el año 2024. Por otro lado, el informe también revela que en cambio de los nacimientos, las muertes, las defunciones en el año 2024 aumentaron 2%, siendo las enfermedades del corazón la principal causa. Estos son los hechos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Los gazatíes intentan sobrevivir a los bombardeos y a la falta de atención médica y de medicinas. Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, hoy murieron 22 personas por ataques israelíes. Entre tanto, Israel no permitirá que la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza entre en zona de combate activo. El sistema de salud de Gaza ha sufrido un golpe devastador, con 3 hospitales obligados a cerrar debido a bombardeos directos, escasez de combustible y cortes totales de electricidad. La destrucción ha hecho casi imposible la atención médica en el norte de la ciudad, obligando a miles de pacientes y civiles desplazados a buscar refugio en hospitales del sur en condiciones precarias. Todos los hospitales están fuera de servicio en el norte de Gaza. El hospital Al-Rantisi, dedicado a los niños, ha sido atacado, además del hospital Al-Oyun, que fue puesto fuera de servicio en el distrito de Gaza. Y es que los bombardeos no paran. Un ataque aéreo contra una casa donde se habían refugiado desplazados en el centro de la ciudad mató a 11 personas, según la Defensa Civil gazatí. Familias excavan entre los escombros para encontrar sobrevivientes. De repente atacaron la casa de nuestros vecinos, habitada por civiles. Casi todos los que estaban en la casa murieron o resultaron heridos. Al tiempo que las evacuaciones y desplazamientos siguen en marcha. Según el ejército israelí, unos 700.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur de la franja desde finales de agosto. Contrasta con la cifra de la ONU, que es más baja. Asegura que unos 388.000 han salido. Entre tanto, Israel reabrirá este viernes para los viajeros el principal cruce entre Cisjordania y Jordania, de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía, con lo que algunos podrán retornar o salir en busca de ayuda. Y la flotilla rumbo a Gaza, con ayuda humanitaria, que ha denunciado 3 ataques durante su misión, rechazó entregar su cargamento de ayuda en Chipre y seguirá hacia Gaza, al tiempo que instó a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos a presionar a Israel para detener las agresiones. Y en otro frente de guerra de las tropas israelíes, respondieron al ataque que lanzó Yemen en las últimas horas. Una embarcación española y 2 italianas anunciaron que escoltarán a la flotilla. Entre tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas avanza en su tercer día de debates y de discursos de los líderes del mundo y hoy tuvo la participación inusual por ser virtual, pero muy esperada, de la Autoridad Nacional Palestina. Al tiempo que Benjamín Netanyahu está en camino hacia Nueva York para participar mañana en la Asamblea. Juan Camilo Merlano, ¿cómo fue la reacción al discurso del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas? Margarita, fue una reacción muy positiva, era un discurso muy esperado y fue con un tono tal cual como se esperaba. Mahmoud Abbas aseguró que el pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza, es víctima de una guerra de genocidio, de desplazamiento y de hambruna por parte de Israel. Críticas durísimas, pero también hubo otro discurso que para efectos de nuestra región fue bastante duro. El presidente de Bolivia, Luis Arce, quien se ha sumado a las críticas del presidente Gustavo Petro en contra de Estados Unidos por el despliegue militar en el Mar Caribe, asegurando el presidente de Bolivia que es una muestra de un imperialismo por parte de los Estados Unidos. Mahmoud Abbas no estaba presente, pero el aplauso fue de los más sonoros hasta ahora en Naciones Unidas.
Al presidente de la Autoridad Nacional Palestina le negaron la visa para asistir a Nueva York por motivos de seguridad nacional, según el Departamento de Estado. Para participar virtualmente, la ONU tuvo que aprobar una resolución en ese sentido. En cualquier caso, el líder de Palestina ha sido protagonista de esta asamblea con cerca de 150 países que han reconocido al Estado palestino. En nombre del pueblo palestino quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento y gratitud a todos los países que han reconocido recientemente el Estado de Palestina y aquellos que tienen previsto hacerlo próximamente. Hacemos un llamamiento a todos los que aún no lo han reconocido a que lo hagan. Pero además se desmarcó totalmente del grupo terrorista Hamás, que ejerce control sobre la Franja de Gaza. Hamás no tendrá ningún papel que desempeñar en el gobierno. Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina. Abbas, quien se comprometió a trabajar junto al presidente Trump para implementar un plan de paz en Gaza, también rechazó la ofensiva de Israel y exigió el retiro inmediato de la Franja de Gaza y que dejen de utilizar el hambre como arma. Previamente, antes de salir a Nueva York, el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel aseguraba que el reconocimiento del Estado palestino es una capitulación vergonzosa. Condenaré a esos líderes que en lugar de denunciar a estos asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Esto no va a pasar. En la ONU también intervino el presidente de Bolivia, Luis Arce, condenando desde ese escenario el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Mar Caribe. La amenaza de muerte acecha América Latina y el Caribe. La quinta flota norteamericana, dependiente del Comando Sur, está movilizada con un potencial bélico que contempla desde lanchas patrulleras hasta misiles, usando el pretexto de que ese espacio marítimo está siendo utilizado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Arce también aseguró que el ataque contra las embarcaciones en el Mar Caribe son una acción provocadora del imperialismo. La intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será mañana viernes por la mañana aquí en la sede de Naciones Unidas. También en el ámbito diplomático, pero no aquí en Nueva York, sino en Washington, el presidente Donald Trump sostuvo hace un par de horas un encuentro bilateral con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, clave, según reconoció el presidente Donald Trump, para los intentos por tratar de conseguir algún tipo de acuerdo que acabe con la guerra en la Franja de Gaza, aunque también aprovechó la reunión para reiterar su mensaje de que no hay que seguir comprándole petróleo a Rusia y que está muy decepcionado de Vladimir Putin porque no se ha podido llegar a un fin en la guerra en Ucrania. Margarita. Juan Camilo, gracias. Será clave el discurso de Netanyahu ante la ONU y todo lo que suceda alrededor en torno a su presencia. El viceministro de Exteriores de Cuba afirmó que su país no entrará en guerra con Estados Unidos si se llegase a presentar una intervención en Venezuela. Durante una entrevista, el viceministro Carlos Fernández de Cosio dijo que si Estados Unidos entrara en guerra con Venezuela les prestará todo el apoyo político, pero no militar, pues ese país norteamericano ha tratado de aislar a Cuba en casi todos los sentidos de la vida. Margarita, muchas gracias. Volvemos al plano nacional. En Bogotá, en lo que va corrido del año, la Secretaría de Movilidad ha impuesto cerca de 138.620 comparendos, en su mayoría por infracciones a las normas de tránsito. El caos en los andenes y las ciclorrutas provocado por estos actores viales se han convertido en un dolor de cabeza que pareciera no tener fin. Cada vez es más frecuente ver motos circulando por los andenes. En estas imágenes se observa el caos que genera esta invasión en corredores que deberían ser exclusivamente para los peatones. Vean cómo los ciudadanos tienen que apartarse o caminar entre vehículos para evitar ser embestidos. No solamente las motos, los carros. A uno le toca por la mitad de la calle. ¿Y le da miedo? De pronto a veces uno tiene... Rico porque vienen más carros y lo pueden atropellar a uno. Sí. Siempre, entonces uno se ve como acosado, que lo pueden estar fracturando a uno o cae uno al piso. Llegan las motos o uno va pasando y se orilla mucho y lo tumban a uno al piso. Según algunos motociclistas, los trancones y las horas pico son la razón por la que invaden el espacio peatonal. ¿Por qué se van por la ciclorruta? Porque no hay por dónde pasar, el puente está súper tapado, no se sabe ni por dónde andar, se anda por cuadras y tampoco. ¿No le da miedo que le pongan multa al andar por la ciclorruta? No, estamos tratando por ahí.
Incluso hay peatones que han parado a discutir con los motociclistas reclamándoles la invasión a su espacio. No, las motos cuando hay tráfico, hay congestión en la ciudad de Bogotá, se la pasan al andén o por donde puedan transitar, mejor dicho. Pasan las motos eléctricas, las de gasolina. ¿Por los andenes? Por los andenes, por todos lados esos. Ahí la moto cuando hay trancón no respeta la humanidad. Para muchos, transitar por sus espacios autorizados se ha vuelto una odisea. Los andenes ya no son un lugar seguro y la calzada tampoco garantiza la protección. Me ha tocado irme para la calle y ellos en las motos en el andén. No es posible. ¿Y ha visto accidentes relacionados así? Que la moto Hasta peleas. ¿Por qué? Peleas por eso, porque como va la gente caminando por su andén y de pronto se encuentra con 3 motos, 4 y fastidioso. Los ciudadanos exigen a las autoridades más control en las vías, mientras que la Policía de Tránsito asegura que ha interpuesto más de 4.900 comparendos solo este año a invasores de los andenes y ciclorrutas en Bogotá. El comparendo puede costar más de $1 millón. A propósito a esta violación de las normas de tránsito de muchos motociclistas, se suma otro factor que genera preocupación, el SOAT, un seguro obligatorio que hoy la mayoría de ellos evita adquirir. María Fernanda Tarazona, esa preocupación fue expresada en el Congreso de Fasecolda, el gremio asegurador. ¿De qué nivel de evasión estamos hablando y cuáles son las alternativas que se plantean para corregir esta situación? Ana Milena, buenas tardes. Pues mire, principalmente el SOAT es una de las grandes preocupaciones que hoy tiene el sector asegurador. Ha sido ampliamente discutido acá en el Congreso de Fasecolda, pero lo preocupante es que en motos ya llega al 58% la evasión. Incluso la mayoría de accidentes que se presentan las involucran. Que en Colombia alrededor de 1 millón de personas sufren un accidente de tránsito y gracias al SOAT pues tienen una atención oportuna en salud. Y de ese 1 millón de personas, alrededor del 88% pues está asociada a una motocicleta. Esta preocupación incluso ya llegó hasta la Superintendencia Financiera. La evasión es lo que más está preocupando específicamente en el tema de motos. El superintendente financiero César Ferrari incluso lo que ha dicho es que ya se está evaluando un incremento de este seguro. Hay una falta de ingresos fiscales y una de las razones de esa falta de ingresos fiscales es porque de repente hay unos subsidios para determinados sujetos, en este caso las motocicletas. Lo sensato sería en todo caso propiciar un aumento del SOAT para algunas, y no digo la totalidad, sino una parte, para que contribuyan también a las necesidades del país. En Colombia, de los 11 millones de motos que circulan en todo el país, solamente 5 se estima que tienen este seguro obligatorio. Ahora lo más importante tiene que ver con las tarifas, que en este momento en promedio para la mayoría de motos está en 326.000 pesos, pero que incluso, según lo que dice la Superintendencia Financiera, pues se podrían llegar a tener incrementos precisamente en este seguro obligatorio. María Fernanda, gracias. 1:09 p.m. El colombiano Diego Londoño, que se hizo viral en TikTok por un video grabado en Ecuador, fue ubicado en Chiclayo, Perú, tras ser reconocido por las autoridades. Dijo recordar algunos detalles de su infancia, mientras la joven que lo grabó dice que espera que pronto pueda reencontrarse con ellos. Han pasado 13 días desde que fue publicado este video. Y Diego Londoño, el hombre de mirada noble en el espejo, reapareció después de cruzar la frontera entre Ecuador y Perú, sin imaginar que en Colombia su familia lo buscaba, al igual que Amy Solano, la joven que lo grabó, y miles de internautas que siguieron su historia. Cuando estaba de paso por Chiclayo, las autoridades peruanas lo reconocieron y le pidieron quedarse un momento en la comisaría. Mientras esperaba, pudo conversar con el Canal Latina. A esta parte no sabía que mi familia me buscaba. Más sin embargo, ellos saben que me gusta mucho viajar. En este momento para mí estoy en una experiencia de vida. Esta experiencia de vida es una historia que escribo. Contó que ha viajado por el mundo entero porque tiene la misión de escribir sobre una aventura y que su plan es llegar a Lima. Si tu familia estuviera aquí ahorita exactamente, ¿te irías con ellos o qué conversarías? ¿Cuál sería tu decisión? Es que, a ver, no tendría por qué volver a Colombia porque ya tengo una vida acá afuera. Doña Judy y Marta y ¿qué más? Queda vivo en Colombia.
qué sé yo, estoy bien, estoy viajando, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy explorando mi vida. Diego Londoño también tuvo comunicación con Amy Solano, a quien se quedó mirando fijamente por unos segundos a través del ventanal. La joven viajó desde Ecuador a la frontera con Perú para encontrarlo. Justo cuando ella iba de regreso a Ecuador, recibió la notificación de que Diego estaba a 6 horas del punto inicial. Fue una conversación por audios. Me dijo, gracias, me encuentro muy bien, estoy re bien, Amy. Tú eres la chica del espejo, muchas gracias. Por la conversación que sostuvieron y las declaraciones que entregó, Amy asegura que intentará convencer a Diego Londoño, de 41 años, diagnosticado con demencia senil, según su familia, para que acepte reencontrarse con sus seres queridos. Él está en una realidad totalmente alterada, sin embargo, es bastante fácil de conversar, es muy dócil, es muy tranquilo. Entonces esperemos que la policía lo pueda llevar lo más que pueda más cerca a la frontera para poder nosotros intervenir. Una misión contrarreloj, donde la decisión está en manos de Diego, si continuar su camino hacia Lima o dar un giro y reencontrarse primero con la joven que lo grabó, después con su familia y acceder a un tratamiento profesional. 1:26 p.m. A diario en nuestro país 7 mujeres pierden la vida por cáncer de cuello uterino, vidas que podríamos salvar con una vacunación. Doctora Fernanda. Alejandra, buenas tardes. Sí, esa es la manera más efectiva para prevenir el principal factor de riesgo, que es la infección por el VPH o virus del papiloma humano. Miren, esta es una vacuna de una sola dosis que, atentos, es gratis para las niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años, que no solo previene el cáncer de cuello uterino, sino otros problemas como el cáncer de garganta, de pene. De verdad, de todos depende construir un presente y un futuro en el que las mujeres y los hombres estemos protegidos contra este virus. Por eso avanza la iniciativa Por una vida sin VPH, que hoy nos llama a sumarnos a esta causa. Por una vida sin VPH, virus del papiloma humano, es la iniciativa liderada por la Liga Colombiana contra el Cáncer en alianza con diferentes instituciones para enfrentar un gran desafío. Colombia es el país de Sudamérica con la menor cobertura de vacunación contra este virus. Las cifras de cobertura están por debajo del 30%, entonces nos preocupa, sobre todo que, digamos, hay muchos paradigmas todavía que hay que romper. Por eso creamos la alianza Abrázame, en donde muchas instituciones de carácter público y privado estábamos trabajando en contra de romper esos mitos y esas barreras. Y bueno, estamos trabajando con secretarías de salud, secretarías de educación, colegios a nivel departamental, a nivel municipal. Y es que la vacunación es la estrategia más efectiva de prevención, entre otros, del más importante, el cáncer de cuello uterino, que se diagnostica en Colombia a cerca de 4.600 mujeres al año y que causa 2.435 muertes. Esta grave situación de salud pública puede ser distinta con una sola dosis, literalmente, de vida. La vacuna contra el virus del papiloma humano es totalmente segura y eficaz. Y ahora que tenemos por fortuna, que el Ministerio aprobó la cobertura también de los niños varones. Entonces ahora en el programa ampliado de inmunización, tanto las niñas de 9 a 17 años como los niños varones de 9 a 17 años tienen acceso gratuito a esta vacuna. Sara es estudiante de 5º grado de primaria y hoy faltó a clases para unirse a la campaña. Ella nos demuestra que a veces son más los mitos, rumores y temores que la realidad. Tengo 10 años y me vacuné contra el papiloma humano hace un año. Fue un pinchazo, me dolió un poquito porque las vacunas siempre me duelen, pero no me dolió tanto. Más allá de la protección y seguridad que ha demostrado la evidencia científica, Sara desde su vivencia es contundente sobre lo que esta medida representa para su presente y aún más para su futuro. ¿Cuál es tu mensaje para las niñas, los niños, los padres de familia sobre la vacuna? Los niños que se vacunen y los papás que lo dejen vacunarse para que los niños puedan cumplir los sueños que tengan. Desde la aprobación de esta vacuna en el año 2006 se han aplicado más de 500 millones de dosis en el mundo, en su mayoría niños y niñas en más de 100 países que han recibido la dosis sin consecuencias negativas.
Si ustedes han tenido un caso de cáncer de cuello uterino cercano, saben todo lo que deben enfrentar una mujer y su familia. Nadie quiere pasar por eso y tenemos la herramienta que funciona para evitarlo. Vayan al médico, a los puestos de vacunación, pregunten, salgan de dudas y tomen una decisión que de verdad cambia vidas. Es más, los mayores de 18 y hasta los 45 años que quieran vacunarse también pueden hacerlo. En este caso, hay que asumir el costo. Feliz tarde, Alejandra. Feliz tarde, doctora. Una plática muy bien invertida. 1:30 p.m. Sigamos hablando de salud, o mejor, del drama que se vive en Colombia por cuenta de la salud. La situación para los afiliados de la nueva EPS en Bogotá es cada vez más compleja. En las últimas horas, el Hospital de San José anunció que va a suspender los servicios a sus afiliados debido a la falta de pago y capacidad instalada. Ahorita, ¿qué va a pasar con nosotros? La preocupación de Isabel responde a que a partir del 1 de diciembre de este año, el Hospital de San José, ubicado en el centro de Bogotá, dejará de prestar servicios a los usuarios de la nueva EPS del régimen contributivo. Así lo confirmó el centro hospitalario con esta carta enviada a la interventora de la nueva EPS, en la que notifica a la entidad de la terminación del contrato suscrito hace 17 años. No hemos tenido ninguna comunicación con nueva EPS. No podemos estar trabajando con una entidad que nos paga un mes o deja 2 o 3 meses sin pagarnos, no tenemos interlocutor, tenemos un problema con la auditoría. Asegura el director general del hospital que el último pago recibido por parte de la nueva EPS fue en julio de este año y la deuda a la institución médica supera los 3.500 millones de pesos. Tenemos que comprar los productos, comprar los suministros y esto no funciona si no hay un flujo de dinero de la EPS a la IPS. Entonces, para nosotros es muy difícil endeudarnos para tener que comprar los suministros. La decisión de suspender los servicios afecta a cerca de 1.500 afiliados de la EPS o intervenida, que no recibirán más atención de alta complejidad. Nosotros salimos a buscar de puerta en puerta a ver quién nos atiende. Esto no hay derecho a que nos traten así. ¿Quién sabe ahorita para adelante qué podemos hacer? Toca esperar a ver. Las directivas del hospital advierten que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre seguirán atendiendo de forma normal a los pacientes. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre será responsabilidad de la nueva EPS reubicar a sus afiliados. Esta es la segunda institución en menos de 24 horas que toma la decisión de suspender servicios a la nueva EPS, luego de que la clínica Shayo en Bogotá así lo anunciara. A propósito, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al FOMAC por las fallas en la atención médica a los maestros. El fondo, por su parte, aseguró que ya adelanta acciones para corregirlas. A través de esa resolución, la Supersalud pretende poner freno a los problemas que ponen en riesgo a los maestros y a sus familias en el FOMAC. Trabas en la atención, demoras en medicamentos y retrasos en los pagos a la red de salud. Para que se tomen los correctivos e implementen acciones verificables y necesarias para mitigar y evitar prácticas que sigan afectando la prestación oportuna de los servicios de salud y el acceso a tecnologías en salud por parte de los maestros. Esta decisión se da luego de varias acciones de inspección y vigilancia por múltiples denuncias de los docentes. Pero, ¿qué muestra la medida cautelar? El reflejo de un problema más profundo que tiene en este momento el FOMAC, y es que la plata no le alcanza. Cuando la plata no le alcanza, como producto de ese cambio que hicieron del sistema de salud en mayo del año pasado, donde eliminaron los operadores, liberaron le dieron libertad de elección a las personas para que fueran a cualquier prestador, pues empieza a generarse un problema de un exceso de demanda de servicios de salud. Entonces, ¿qué pasa? El FOMAC está gastando mucho más de lo que le entra y empieza a tapar los huecos por todas partes. Expertos en salud pública aseguran que si bien es una medida acertada que debería mostrar resultados, no garantiza una solución de fondo. Es una medida que puede ser oportuna, que puede ser inclusive mejor que en las intervenciones y que puede conducir a unos resultados satisfactorios en la medida en que realmente ese plan se oriente de la manera adecuada. El FOMAC respondió que las dificultades identificadas por la Supersalud se han venido superando con acciones concretas, como la consolidación de 1.181 puntos de dispensación de medicamentos, la apertura de sedes exclusivas para hospitalización y urgencias y pagos a la red prestadora por 3 billones de pesos durante el 2025. Ese plan ya lo traíamos, veníamos avanzando, porque nosotros habíamos encontrado aquí una serie de fallas, de errores del pasado. Cumpliremos con lo que nos plantearon, 5 días para hacerlo, ya estamos terminando de hacer, y 3 meses para hacer una evaluación que esperamos que salir muy bien de ellas.
La Superintendencia Nacional de Salud le dio un plazo de 5 días al FOMAC para presentar un plan de contingencia con acciones verificables. La medida cautelar estará vigente hasta el 23 de diciembre de este año. 1:35 p.m. Cambiamos de tema porque el Gobierno Nacional encontró las mayorías en las comisiones económicas del Congreso para sacar adelante el proyecto de presupuesto para el próximo año. La iniciativa pasará ahora a segundo debate. Laura Rojas, entonces, ¿cómo quedó el presupuesto y cuáles fueron los cambios? Ana Milena, buenas tardes. Mire, ese presupuesto fue aprobado ayer, así como usted lo dice, en primer debate por 546,9 billones de pesos. Y mire, esta es la clave, una reforma tributaria por 16 billones de pesos. Es importante aclarar que este proyecto de reforma tributaria es aparte del presupuesto, debe aprobarse en otras sesiones en el Congreso de la República, pero el Gobierno Nacional ha explicado que para rellenar estos 546,9 billones de pesos, pues le hace falta esos 16 billones de pesos. Hay que decir también que se llegó a ese consenso ayer en esas sesiones con las comisiones conjuntas económicas porque hubo una reducción de 10 billones de pesos de lo propuesto por el Gobierno Nacional. Esa ponencia fue de Olga Lucía Velázquez, representante de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes del Partido Verde, y habló de cómo se llevó a cabo estos consensos. Ahora, ¿a dónde vamos a reducir? En funcionamiento principalmente. La ponencia de ayer traía 6 billones en funcionamiento, 4 en inversión. Ahora, ¿en qué áreas y en qué sectores? Había una propuesta también, pero eso es lo que tenemos que construir en estas 2 semanas. Antes del 20 de octubre debemos aprobar el segundo debate. En esa ponencia aprobada el día de ayer, pues también se habla de esos recortes. Aquí escuchábamos a la representante que dice que va a salir de algunos de los ministerios, en este caso del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Igualdad y del sector salud. Ella explica que se van a recortar esos 10 billones de pesos, 6 billones de pesos de funcionamiento y 4 billones de pesos para inversión. También hay que decir entonces que de ese presupuesto, pues de esa reforma tributaria que se necesita para que entre dentro de la bolsa del presupuesto, pues son los 16 billones de pesos, porque también hubo una reducción. Recuerden ustedes que primero se había planteado por 26 billones de pesos. Pues asimismo también cambiarán esas reglas de juego de lo presentado por el Gobierno Nacional, que también lo explicó la representante Olga Lucía. Ya no va el impuesto a la cerveza, ya no va el impuesto a la gasolina, a la CPM, ya no va el impuesto a las boletas de espectáculos que eran un IVA por encima de las boletas de 500.000 pesos, ya no va. Y ahora no van otras cosas que tenemos que discutir, pero ese es otro momento, que es la ley de financiamiento. Pero ¿qué sí debe ir? Que es parte de lo que yo he insistido desde el año pasado. ¿Qué sí debe ir? Alivios tributarios, intereses, sanciones y multas. Hoy muchas personas no pueden pagar las deudas ni a la DIAN ni a la UGPP porque es más caro los intereses. Otra clave importante de lo aprobado ayer fue la eliminación de 8 artículos, entre estos los más polémicos. El primero es la reprogramación de vigencias futuras. Si se decreta ese presupuesto, pues principalmente lo presentado en ese proyecto es que el Gobierno Nacional tenía la facultad de reprogramar esa vigencia, que quiere decir esos recursos que se giran conforme van adelantándose las obras. Entonces quedó eliminado ese artículo, y también el manejo de los recursos del FOMPET, que son los recursos que tienen los departamentos sobre el fondo pensional. La Procuraduría lanzó una advertencia sobre el futuro de la recolección de basuras en Bogotá. Rocío Franco, ¿qué dijo el ente de control? Pues la Procuraduría General de la Nación ha manifestado que existe un riesgo frente al tema de la recolección de basuras en Bogotá, ya que en tan solo 5 meses se vence el contrato para la recolección de estos restos. El ente de control asegura que hay unas diferencias que se deben resolver entre la Unidad Especial de Servicios Públicos y también la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, frente al tema del sistema de contratación, ya que se ha desestimado el tema de la permanencia de las áreas de servicio exclusivo frente a la posibilidad de otra modalidad, que es la libre competencia. Por eso la Procuraduría le ha dicho a la UAS y a la CRA que se deben poner de acuerdo, y por tanto
ha determinado crear unas mesas de trabajo con el fin de ponerse de acuerdo y determinar cuál va a ser la modalidad de contrato, ya que en tan solo 5 meses hay que determinar cuál sería y quiénes serían los llamados para que ya el próximo año haya la prestación del servicio de basuras en Bogotá. La Procuraduría advierte que si no se hace caso a esta advertencia, por lo menos 41.000 usuarios en Bogotá se verían afectados. Una de la tarde, 50 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Comenzó hoy en Medellín el Congreso Anual de Comerciantes y están abordando temas que los afectan, como la inseguridad, las reformas legislativas y los problemas económicos. Allí se encuentra nuestra enviada Luisa Polo. Luisa, ¿qué pronunciamientos se han dado en este encuentro? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una agenda bastante nutrida con varios pronunciamientos y temas enfocados en lo social. Y uno de los pronunciamientos importantes también se dio por parte de la gobernadora del Valle aquí en esta instalación del Congreso de Comerciantes. Ella entregó un reconocimiento al mérito y a la trayectoria de FENALCO como gremio que representa a los comerciantes del país. Y también la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habló de la resiliencia y por qué es tan importante el apoyo de los comerciantes en la recuperación en la zona donde ocurrió el atentado el 21 de agosto pasado y que dejó más de 70 heridos. La gobernadora del Valle también resaltó la labor del gremio de comerciantes justamente en ese incentivo para la generación de nuevos empleos de las personas, de las familias que resultaron afectadas en esta zona, en las inmediaciones de la base aérea. Así avanza este Congreso de Comerciantes y primero quiero invitarlos a que escuchemos a la gobernadora del Valle. Eso precisamente es lo que nosotros vinimos aquí a rendirle un homenaje a esa resiliencia de los comerciantes, de la gente que quiere generar empleo como ellos, como los tenderos, como los comerciantes que nos han dado la posibilidad de generar empleo para las mujeres, para los jóvenes y que hoy, a pesar de todas las dificultades en Cali, en Jamundí, en Río Frío, donde hemos tenido estos ataques terroristas, ellos siguen echando para adelante, quieren seguir trabajando, quieren seguir progresando y nosotros desde la Gobernación del Valle, desde la Alcaldía, Comité Intergremial, porque nos hemos unido todos, el sector público y privado, para poder lograr generar todas las potencialidades nuevamente para esa comunidad, más o menos 256 familias que quedaron con problemas de vivienda, sin tener, por ejemplo, su trabajo, que tanto ellos lo cuidaban, un sector muy comercial, así que estamos trabajando con ellos y ellos son los que nos van a dar la posibilidad de volver a recuperar el sector y generar empleo y así de esa manera pues lograr el bienestar para ellos. Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, en su instalación también habló de los retos que tienen los comerciantes del país y envió un mensaje también a los precandidatos presidenciales y unas propuestas que ha recolectado con todos los comerciantes del país y que esperan entregarle a los precandidatos. Un documento que se llama Agenda por Colombia, libro blanco, donde están contenidas todas las propuestas de FENALCO. Hemos hecho propuesta, por ejemplo, de que los candidatos deben comprometerse con unos principios que no habría que decirlo, pero hoy es necesario decirlo. Respetar la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, igualmente reducir el tamaño del Estado. Queremos menos impuestos, menos leyes y menos normativas que impiden a los colombianos hacer una real, digamos, capacidad de emprender. A esta hora, 1:54 de la tarde, avanza la agenda aquí en el Congreso de FENALCO y en este momento están en el panel de alcaldes. Está el alcalde de Cali, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Cartagena, el alcalde de Medellín y el alcalde de Manizales, hablando de inversión y también de cómo están apoyando a los comerciantes en sus territorios.
Bienvenidos al Radar de la Política, que tiene hoy su enfoque en estos dos encuentros, los que sostuvo en las últimas horas Vicky Dávila con María Fernanda Cabal y Juan Carlos Pinzón. Ambos fueron ayer en un hotel en el norte de Bogotá y vamos a hablar de este. Con María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, fue espontáneo en la tarde, muy ameno, en el que las precandidatas de la misma orilla política conversaron sobre la realidad del país y la necesidad de sumar fuerzas de cara al 2026. Este fue de más de una hora. Y ahora hablamos de este encuentro de Vicky Dávila con Juan Carlos Pinzón. Este sí fue programado, lo planearon el lunes. Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón son muy amigos y comparten sus críticas al gobierno del presidente Petro. La charla tuvo un enfoque especial en las soluciones urgentes al problema de la inseguridad que enfrenta el país y también la necesidad de hacer un esfuerzo para unirse. Resaltaron eso, que hay que unirse de cara al 2026. Estos encuentros en este momento no representan ninguna alianza, pero envían un mensaje de diálogo y disposición entre un sector de la derecha, porque recordemos que la precandidata Vicky Dávila ha manifestado sus diferencias con Abelardo de la Espriella, con quien dijo no haría ninguna alianza. Y siguiendo con Juan Carlos Pinzón, hablamos entonces de lo que tiene que ver con esta solicitud que le están haciendo exministros, también líderes políticos y empresarios. Se han conocido también varias en las últimas horas. Él no ha hecho oficial su aspiración a la presidencia, pese a que está opinando de temas nacionales y está recorriendo el país. Le piden que se lance. Él dice que estas peticiones lo conmueven profundamente y que hará un anuncio en las próximas horas. Y vamos a pasar ahora a la campaña del precandidato David Luna, que anuncia que va a recoger firmas por otros precandidatos como Mauricio Cárdenas y también Juan Daniel Oviedo. Asegura que esta no es una labor fácil y que hay que apoyarse entre quienes defienden la democracia. Esto dice David Luna. Así que si ven a nuestros voluntarios recogiendo firmas por otros candidatos, en especial por Mauricio Cárdenas y por Juan Daniel Oviedo, no se sorprendan y tampoco teman. Es verdad, estamos en la tarea desde Sí Hay un Camino de recoger 3 firmas. Al final, esto no es una competencia de enemigos, sino de propuestas. Y Colombia necesita más diálogo y sobre todo más unidad entre quienes compartimos la convicción de defender la democracia. Ayudémonos. Se ayudan entre precandidatos y hablamos ahora de Sergio Fajardo, que sigue recorriendo el país y publicó hace unas horas un video de su recorrido por Buenaventura, de un diálogo que sostuvo con los jóvenes de esa región, escuchando sus necesidades. Y da tristeza, a mí me da mucha tristeza como joven. En un barrio aquí que era bastante peligroso y muchos con los que me crié, solo 2 estamos estudiando o seguimos normal, en un buen camino. Lo que ustedes están diciendo es muy importante y tengan la certeza de que este tipo de testimonios, si nosotros los entendemos y los llevamos a donde tiene que estar, tiene que haber una respuesta, porque lo que ustedes están diciendo en el fondo es lo mismo, con diferentes contextos, porque los contextos son diferentes, pero es lo mismo de muchos, de jóvenes, de muchas jóvenes en nuestro país. Sergio Fajardo empezará también a tener encuentros con colombianos en el exterior. Este martes 30 de septiembre se va a reunir en Madrid, España, en el restaurante latino La Suegra. Está convocando a los seguidores que quieran sumarse a su campaña a que se reúnan ese próximo martes. Hasta aquí el Radar de la Política. María Camila, gracias. 1:58 p.m. En otras noticias, en casi el 30% del departamento del Chocó ya se sienten los efectos de los bloqueos en sus 2 principales vías. En Quibdó, su capital, hay desabastecimiento de gasolina y alimentos. Los manifestantes esperan las comisiones del gobierno nacional en la zona. Los revendedores de gasolina en Quibdó, como se dice popularmente, están haciendo su agosto en Sampacho. Es que no hay gasolina en Quibdó, mi amor. ¿A dónde toca rebuscarse así? Por los bloqueos que adelanta la minga indígena y algunos transportadores desde hace varios días en las 2 principales vías que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia, las estaciones de servicio están desabastecidas. Oiga, y aquí está que a 20.000 pesos después que estaba a 10.000. Una situación complicada, no hay incluso ni alimentos. Nada, no hay nada en estos momentos aquí. La escasez también se ve en las frutas y verduras que provienen del interior del país. No podemos ni trabajar ni podemos consumir, porque ¿con qué? Se sube muchísimo, los precios se elevan demasiado, entonces es complicado. Los bloqueos afectaron además lo que se esperaba vender en comidas en medio de las fiestas de Sampacho. No hay gasolina,
no hay comida, no hay carbón, que es con lo que yo trabajo, no hay para hacer chorizo, no hay nada, uno ni consigue un limón en el departamento del Chocó. Mientras llega la comisión del gobierno en el sector El 7 en la vía Quibdó-Medellín, los transportadores habilitaron el paso únicamente para vehículos particulares y buses de pasajeros. Necesitamos que solucionen algo, que se pongan pilas los dirigentes, que evolucionen, que hagan algo, porque nos está afectando el bolsillo muy duro. Que vengan a solucionar para que podamos seguir una contingencia normal de ir y venir a Quibdó. En la vía Quibdó-Pereira, la minga indígena en Santa Cecilia informó que mantendrá su postura de bloqueo hasta que a la zona lleguen los miembros de la comisión del gobierno, con quienes se espera pactar nuevos acuerdos para proyectos sociales. El Mundo Hoy nos trae a la población ecuatoriana de Esmeraldas en vilo por un cruento motín carcelario. La reacción del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que quedó al borde de ir a prisión. Y el pronunciamiento de la compañía Pokémon sobre el uso de su marca en un polémico video. Por lo menos 17 personas muertas dejó un cruento motín en la cárcel de Esmeraldas, Ecuador, causado por una disputa entre bandas del narcotráfico. Ya son 30 los presos fallecidos en circunstancias similares en los últimos 3 días. El informe es de Elena Velasco, de nuestro canal aliado Ecuavisa. La cárcel de hombres de Esmeraldas amaneció convertida en escenario de una masacre. Según un reporte policial, internos del pabellón C fingieron la muerte de uno de sus compañeros para sustraer las llaves de seguridad y el fusil de un agente que acudió a verificar la alerta. Con ello lograron salir y tras forzar las seguridades atacaron a reclusos de otros pabellones, donde estaban miembros de bandas rivales de los Tiguerones. Residentes de la zona aseguran que escucharon ráfagas de disparos durante la madrugada. E incluso a las 9:39 de la mañana, nuestro equipo escuchó otra detonación dentro del penal. Desde la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas se difundieron imágenes de cuerpos tendidos, algunos con heridas de arma blanca y degollados, que evidencian la brutalidad del ataque. Aunque ni el Ministerio del Interior ni el SNAI han confirmado cifras, el comunicador de la Gobernación aseguró que son al menos 17 los fallecidos. Fuera de la cárcel, la desesperación crece. Detrás de un cerco de 50 policías, unos 200 familiares claman información, muchos entre gritos y llanto, intentando saber si sus parientes están entre los asesinados. En Argentina hay indignación por el brutal asesinato de 3 jóvenes mujeres. El crimen fue transmitido en directo a través de Instagram y las autoridades lo atribuyen a un ajuste de cuentas. Hasta el lugar de los hechos, en la provincia de Buenos Aires, llegó Alan Ferraro, de nuestro canal aliado TN. Avanza la investigación por el triple crimen de 3 jóvenes el día viernes en horas de la noche, cuyos cuerpos fueron encontrados ayer en esta casa que está frente a mis espaldas en el conurbano bonaerense. El atroz crimen fue mostrado en tiempo real a través de Instagram. Más de 30 personas se conectaron antes que la red social eliminara la transmisión. Brenda del Castillo y Morena Verdi, 2 primas de 20 años, salieron junto a Lara Gutiérrez de tan solo 15. Lo último que se supo de ellas es que se subieron a una camioneta para ir a una fiesta, aunque resultó ser una trampa mortal. Sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura, desmembramiento e incluso una de ellas tenía una incisión en su torso. ¿Ustedes saben lo que pueden haber sufrido esas chiquitas? El dolor que deben habrán sentido en su cuerpo. Las jóvenes fueron encontradas en el jardín de una casa abandonada. Los vecinos reportaron un olor fétido y música a alto nivel el fin de semana, pero un video de seguridad fue la pieza clave para armar el rompecabezas de esta historia. Además, uno de los sospechosos fue a una tienda cercana a comprar cerveza y dejó una huella que siguieron los investigadores. Él apareció cuando vino a comprar al otro día, sabiendo ahora la noticia, ¿no? En ese momento, ¿no? Dejó un poquito de sangre ahí en la reja, que tenía un corte en la mano. El crimen habría sido ejecutado por una banda narcotraficante liderada por un peruano. El hombre sería el autor intelectual y quien dio la orden de transmitir en vivo. Ahora es buscado por las autoridades. Otras 4 personas fueron capturadas en flagrancia. En este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia.
La policía ya terminó las tareas periciales en la casa. La justicia hoy podrá tomar declaración a algunos de los detenidos y de esta manera se espera poder desbaratar a toda la banda. Informó Alan Ferraro desde Florencio Varela, Argentina. Gracias, Alan. Lamentable. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, tendrá que purgar en prisión una condena a 5 años por asociación ilícita para financiar su campaña de 2007 con recursos provenientes de Libia. Sarkozy, de 70 años, anunció que interpondrá un recurso, pero eso no lo librará de ir a la cárcel, pues el Tribunal de París pidió la aplicación provisional de la pena. A punto de convertirse en el primer presidente francés en acabar entre rejas, aseguró: si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente. La compañía japonesa Pokémon se desmarcó de la polémica causada por el uso de su imagen en una campaña del gobierno de Estados Unidos que compara las redadas migratorias con una cacería de su famoso videojuego. La empresa aclaró que no participó ni dio autorización para el uso de su marca en el video. Aunque la empresa expresó su desacuerdo con la campaña, no confirmó si emprenderá acciones legales. No hay que pasar por alto que al tratarse de una compañía japonesa, algunos de sus ejecutivos en Estados Unidos dependen de permisos migratorios. A las 2 de la tarde, 29 minutos, volvemos al panorama nacional. El deporte en el Meta también está afectado por los cierres de la vía al Llano. A la gobernación le confirmaron la cancelación del Panamericano de Atletismo, que tenía como sede a Villavicencio y que iba a recibir a deportistas de 30 países del mundo. Como una triste y preocupante noticia, fue recibida la cancelación de los Panamericanos U20 de atletismo que se iban a realizar en Villavicencio del 3 al 5 de octubre. La Asociación Panamericana de Atletismo notificó a la Gobernación del Meta que por los cierres intermitentes de la vía al Llano, la sede de la competencia se trasladará a Bogotá. En lo cual más o menos tendríamos se tenía aproximadamente 735 deportistas, sin contar pues las delegaciones, ¿no? Sus técnicos, que posiblemente podría ser una cifra de más de 2.000 personas. El Meta se preparó durante 2 años para ser la sede. Incluso construyó la mejor pista de atletismo que tiene el país para las competencias. Esta pista tiene estándares internacionales, está certificada por la World Athletic. Hay una inversión cercana a los 15.000 millones de pesos. Con este evento que dejamos de percibir, evento internacional, iba a generar unos cerca de 9.000 millones de pesos. Casi que pagamos la pista con un evento de estos. La cadena turística del departamento también está afectada. Hoteles que recibieron el anticipo del 30% ahora no saben cómo van a devolver el dinero. Arroja aproximadamente 2.000 millones de pesos en reservas confirmadas. Más de 5 hoteles estaban al 100%, incluido el mío, NQ Hotel Orinoquía, estaba reservado al 100%, con unas pérdidas o deja de percibir el establecimiento más de 50 millones de pesos. La justificación de la cancelación del Panamericano de Atletismo es por el largo trayecto que afecta el rendimiento de los deportistas en caso de que se queden en medio de un trancón. 2:31. A la transversal del Cusiana llegará una inversión millonaria para evitar el colapso de algunos tramos que afectaría esta importante vía que lleva a los llanos orientales. La vía que comunica los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca es la transversal del Cusiana, que durante años denuncian los usuarios y habitantes ha sufrido la falta de obras y la mala ejecución de otras. En las últimas horas, el Ministerio de Transporte anunció una inversión de 16.000 millones de pesos que busca reforzar de inmediato los puntos críticos del corredor vial. Estamos con un desazón y una intriga porque no sabemos en qué puntos se van a intervenir y qué obras se van a realizar. Estamos esperando la socialización de este proyecto para ver si atiende las necesidades que necesita esta vía. Más del 70% de esta vía nacional, según el ministerio, registra amenazas muy altas producto de deslizamientos, socavación del río Cusiana y lluvias constantes, lo que obliga a mantener la restricción vehicular de 28 toneladas como medida preventiva. Este corredor reporta más de 25 puentes entre viaductos, puentes, pontones. Muchos de ellos ya han colapsado precisamente por la fuerza de la falla.
otros están en monitoreo constante, como el Puente Grillos, que tuvo que cerrarse y hacerse una obra ahí grande de estabilización. La transversal del Cusiana, más que una vía alterna al llano, representa para Casanare y Arauca la mejor opción para llegar al centro del país y el movimiento de la economía. Lo que ha manifestado el INVIAS es tratar de salvaguardar el corredor con obras, con estas inversiones que está haciendo para garantizar un mantenimiento y atención a puntos críticos, especialmente muros de contención, recalce, algunos puentes, mantenimiento. La ruta Yopal-Agua Azul en Casanare y Pajarito-Sogamoso en Boyacá es parte esencial de la movilidad de centenares de familias que hoy piden una solución definitiva para la que ellos llaman la vida de la región. 2:34 minutos. Un grupo de artesanas en Bolívar encontró en su oficio una forma de alzar la voz por la conservación del mono tití cabeciblanco, una especie endémica que se encuentra en vía de extinción. Mi nombre es Girlesa Guzmán y esta es mi historia. Yo lidero un grupo de mujeres artesanas que trabajamos en pro de la conservación del mono tití cabeciblanco y su bosque seco tropical. En el corregimiento del Jobo, a 10 minutos del municipio de Santa Catalina en Bolívar, Girlesa Guzmán y otras artesanas conforman la Asociación de Mujeres Titileras, inspiradas en el mono tití cabeciblanco, una especie endémica del Caribe colombiano que está en peligro de extinción. Estos productos los hacemos con fieltro, felpa, hilo, aguja, lana y 100% a mano. ¿Cuál es el mensaje puntual que ustedes buscan transmitir al momento de ofrecer sus productos? Nosotros no vendemos un producto, vendemos una historia de vida de una especie que está en vía de extinción, debido a que nuestros campesinos lo cazaban para venderlo como mascota. Por eso nosotros hacemos este producto para que los compren y dejen el tití en su hábitat natural. Según la Fundación Proyecto Tití, se estima que existen menos de 7.500 individuos de esta especie en el territorio nacional. El Jobo alberga uno de los pocos hábitats naturales que aún permiten la supervivencia del mono. El tití es netamente colombiano, únicamente lo encontramos en el bosque seco tropical. Por su compromiso con la protección del mono tití cabeciblanco y sembrar conciencia a través del arte, Girlesa es una colombiana que hace historia. Y llegamos a la hora de los Titanes Caracol, el espacio que busca y exalta a esos colombianos que construyen país a través de sus buenas acciones y por los cuales usted puede votar registrándose en nuestra página www.titanescaracol.com. Hoy presentamos a nuestra cuarta nominada en la categoría de educación. Ella es la profe Luz Herrera, una mujer que adecuó su casa para que a través de la música, la pintura y la danza, más de 150 niños de Altos de Cazucá encuentren un refugio que los libre de las drogas y de la delincuencia. En su fundación llamada Semillas y Raíces, los niños también reciben refuerzos escolares. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Soacha tiene 6 comunas y Altos de Cazucá es una de las más grandes. Este es un territorio lleno de necesidades y también de desigualdades. Pero aquí hay una población resiliente que busca espacios de protección seguros para sus niños. Soy la profe Luz y entre calles polvorientas y sueños remendados promovemos el desarrollo de habilidades y la inclusión cultural a los niños de nuestro territorio. Cuando ella llegó, ella tenía que golpear casa por casa. Cuando comenzó con 4 nada más. Y con el tiempo fue creciendo. Cuando ya tenía 100 niños, fue una gran bendición. Aquí tenemos varios procesos de formación. Uno de los más importantes es el muralismo. Hemos pintado más de 220 murales, donde la mayoría han sido resignificados por los mismos niños y niñas dentro del territorio. Estos murales que ustedes ven acá permiten graficar la historia y las memorias de las personas que viven acá. El proceso tiene otro desarrollo dentro de nuestra casa. Yo quiero, yo puedo y yo me lo merezco. Aquí cada fin de semana llegan más de 150 niños y niñas. El venir a este lugar, que aprendan otras actividades, que no estén en la calle, entonces eso nos ha beneficiado muchísimo a nosotros. Uno de nuestros fuertes es el acompañamiento escolar. Entonces, ¿cuántas veces cabe 61 en 76? Aquí les ayudamos a superar las dificultades en materias como matemáticas, español, sociales. Cuando, digamos, ellos no entienden alguna tarea, vienen a Semillas y en refuerzo se las ayudan a realizar. Aquí los niños pintan, dibujan y potencializan sus talentos.
¿Quién me sigue? En la pintura encuentran una forma de expresarse. Ellos tienen la capacidad de asombro. Entonces es muy chévere poderlos sorprender y que ellos lo sorprendan a uno con sus creaciones. La profesora Luz me formó en principios y valores. Gracias a esos principios y valores yo he podido formar a algunos niños y formarme a mí misma cada día más para hoy en día ser una gran profesional en auxiliar de enfermería. Esta parte me encanta porque es la música, que nos conecta a todos. Sol, 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 mi, sol, sol. En este momento es la música ese eje transformador para cambiar realidades, a veces muy hostiles de las que se viven acá en La Loma. Al escuchar todos estos pelados tocando, realmente se llena uno de buena energía. A mí me gusta el muralismo y la música, porque por medio de ellos yo expreso mi creatividad. Soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente. Aquí lo más importante para estos jóvenes es que desarrollen lo que ellos quieren ser. Y eso se logra con formación en valores, disciplina y constancia. Y esto es educar. ¿Quiénes somos? Semillas y Raíces. La Fundación Semillas y Raíces, que dirige la profesora Luz, promueve la inclusión cultural como mecanismo para salvar vidas. Va más allá del asistencialismo y busca formar líderes comunitarios y personas capaces de soñar y reconstruir sus territorios. Esta mujer busca esperanza en medio de la adversidad y transforma el dolor en oportunidades. Titanes Caracol, hacer el bien marca la diferencia. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compareció en calidad de testigo el exministro de las TIC y actual precandidato presidencial Mauricio Liscano. Esto dentro de la investigación que cursa en contra de 6 miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso que están investigados por supuestamente haber tenido interés en contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a cambio de entregar unos conceptos al gobierno. Mis funciones no tenían nada que ver ni con la Comisión de Crédito Público, ni con el Presupuesto General de la Nación. Aunque la diligencia no estaba relacionada con su caso, Mauricio Liscano ha asegurado que bajo ningún término tiene relación con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que un video donde se ve su entrada a Palacio no está relacionado con estos hechos. A esta hora es noticia en el Magdalena la cuantificación de los daños materiales que hacen las autoridades locales y regionales de las afectaciones generadas por un fuerte vendaval registrado en las últimas horas en el municipio de Algarrobo. Esto queda en el norte del departamento del Magdalena. Según cuentan las autoridades, los vientos alcanzaban los 50 y hasta 60 kilómetros por hora y se prolongó la lluvia durante 2 horas, generando las afectaciones sobre todo al principal escenario deportivo de los algarroberos. Colapsó el techo, gran parte de las paredes y terminó afectando entonces a 2 personas quienes terminaron gravemente heridas y que fueron trasladados hasta el hospital del municipio de Algarrobo. Con este ya son 4 eventos meteorológicos tipo vendaval que se presentan en el departamento del Magdalena en lo corrido del presente mes. A esta hora es noticia en La Guajira un gigantesco operativo liderado por las fuerzas militares en coordinación con el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional de manera simultánea en Santa Marta, Valledupar y varios municipios del departamento de La Guajira, donde lograron la captura de 24 presuntos integrantes de las autodefensas conquistadoras de la Sierra, principalmente que se dedican al tema extorsivo y de sicariato sobre la troncal del Caribe. Dicen las autoridades que en medio del operativo también lograron capturar a un soldado profesional que al parecer les entregaba dotación y armamento a este grupo delincuencial. Mucha atención que hasta ahora es noticia en Antioquia el daño de una tubería que tiene sin agua hace más de 24 horas a unas 500.000 personas en límites entre Medellín y Bello. EPM asegura que en estos momentos avanza con los trabajos para el restablecimiento del servicio lo más pronto posible. Según información oficial, todo surgió por un problema generado durante labores de mantenimiento en la infraestructura del circuito Picacho desde el pasado 22 de septiembre. En la capital de Antioquia los barrios más afectados son 12 de octubre 1 y 2, Santander, Pedregal, La Esperanza, Kennedy, entre otros. Y a esta hora también es noticia un anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dirigido a los comerciantes afectados por las obras en la ciudad. Esto dijo desde el Congreso Nacional de Comerciantes en la ciudad de Medellín. Por eso diseñamos un plan que nunca había tenido Bogotá, nunca había tenido tal vez el país, y es donde vamos a, con recursos de la ciudad, a apoyar con unos proyectos que pueden ir entre 3 y 10 millones de pesos, dependiendo obviamente de la afectación, de la zona,
del tipo de comercio, del tamaño del comercio, para llegarle, por lo menos en la primera etapa, a cerca de 1.200 comercios que han sido afectados por lo que ha sido la obra del metro. Y también otras obras, debo decir que no se limita a la obra del metro, también la 68, por ejemplo. Y hoy se conocieron nuevos detalles del caso que sacude a México, la muerte de una niña de tan solo 14 años tras someterse a una cirugía estética en sus senos y en su abdomen. La menor habría sido intervenida por la pareja sentimental de su mamá y sin la autorización necesaria del padre, quien supo de las verdaderas causas de su muerte cuando vio el cuerpo de su hija con cicatrices y pidió a las autoridades realizar una necropsia. Los resultados arrojaron que había muerto por edema cerebral, complicaciones pulmonares y mala praxis. Los implicados ahora enfrentan un proceso penal en ese país. Y la muerte de esta niña de 14 años durante la cirugía plástica reabrió el debate sobre la realización de estos procedimientos en menores de edad. A ellos se suman los casos de adolescentes que se someten a esas intervenciones no por razones médicas, sino por motivos estéticos. Los especialistas en Pereira aseguran que han aumentado las consultas en busca de una cirugía plástica por parte de mujeres entre los 14 y 17 años de edad. Sin embargo, en el país está prohibido este tipo de cirugías por temas estéticos. Hoy en día nuestra juventud y todos los adolescentes están muy enganchados a redes sociales y eso hace que siempre tengan como un ideal tanto de su cuerpo físico, de su rostro, que las lleven a buscar cirugías demasiado pronto. Aseguran los médicos que la mayoría de estas cirugías es de alto riesgo y que no justifica que una menor de edad se someta a ellos. Lo más importante es que cuando en realidad el paciente amerita la cirugía, como lo dije por unos casos especiales, es buscar el personal idóneo, ¿ya? Que tenga su título debidamente diligenciado, que tenga los permisos para operar, que esté registrado ante el RETUS en el Ministerio de Salud, porque si no, francamente, sí vamos a tener consecuencias fatales como las que tuvimos en este caso. Los médicos dicen que en algunos casos los padres de familia de manera irresponsable buscan algunos lugares clandestinos donde sin autorización incluso realizan procedimientos. Y mucho menos es recomendable porque el cuerpo viene en una madurez física, psicológica, emocional que hay que tener en cuenta para que los pacientes en el momento de operarse puedan afrontar bien estos momentos quirúrgicos. La gran preocupación de los médicos es que se corre el riesgo de que las menores de edad puedan perder la vida. Sin embargo, aseguran ellos que es la responsabilidad de los padres la que se debe tener en cuenta cuando un menor de edad quiere someterse a un tipo de estas cirugías y aconsejarle correctamente al respecto. Artistas, profesionales y empresarios se tomaron las plataformas digitales del Banco BBVA para hablar sobre cómo transformar los entornos y qué lecciones dejan las historias de éxito. Estas y otras preguntas enriquecen cada conversación del programa Aprendamos Juntos, que hoy se realizó de manera presencial en Colombia. Cuando estaba joven yo decía que yo tocaba para que la gente me quisiera, pero ahora que estoy mayor yo toco porque quiero a la gente. Dicen que exponer experiencias de vida ayuda a la construcción de sociedad. Los ejemplos de éxito se convierten en reflejos de perseverancia y construcción constante. Teresita Gómez es una pianista y música colombiana. A sus 82 años cree profundamente en una Colombia que debe afinarse, un término que usó en un auditorio que la aplaudió de pie para referirse a la necesidad de seguir construyendo como país. Volver a escuchar el corazón. Yo pienso que inclusive las crisis son importantes. A mí me parece que estamos en crisis, qué bueno que estamos en crisis, que logramos esto, pero qué bueno, pero pues yo creo que llevamos mucho tiempo de lucha y que tenemos que también sirve como que nos vamos a levantar muy bien, o sea, yo soy muy optimista. Como la de Teresita, se han contado cientos de historias de vida de todos los sectores profesionales y artísticos en 7 años, a través de Aprendamos Juntos, el programa digital del Banco BBVA, que hoy tuvo su primera conversación presencial en Colombia. Se han acumulado ya aproximadamente
4.000 millones de visualizaciones de los vídeos de Aprendemos Juntos. Es un formato con un contenido de muy alta calidad, pero también tiene un formato especialmente atractivo, que es a través de las entrevistas con personas normales. Por supuesto hay académicos, hay profesores, pero también hay artistas, hay deportistas, hay empresarios, y el apostarle a que llegase a todo el mundo, a democratizar el acceso a estos contenidos, el ponerlo disponible en todas las plataformas digitales en abierto, ha sido también un factor de enorme éxito. En el escenario también estuvieron Ana Ibáñez, reconocida neurocientífica española, y Mario Alonso Puig, cirujano y escritor. Como el arte de curar con medicación, con cirugía. En una ceremonia donde la naturaleza fue la gran protagonista, se llevó a cabo la edición número 15 del Premio Vivo del Espectador. Allí fueron reconocidos 7 proyectos que protegen los bosques, promueven el desarrollo sostenible y transforman la vida de las comunidades en Colombia. Les contamos quiénes fueron los ganadores. Y el ganador es... En la categoría de innovación y bioeconomía, uno de los galardonados fue Fiber Green. Hilos y textiles sostenibles a partir de conceptos de economía circular con propiedades biodegradables y antivirales y anticopia para una moda más ética y justa. Otro de los galardonados fue Mujeres Ayacuná, que emprenden a partir de productos forestales no maderables del bosque amazónico. Es la lucha, el trabajo, la resiliencia de las mujeres campesinas, indígenas, víctimas y demás, que desde la ruralidad venimos haciendo un proceso de innovación, un proceso de inclusión de tecnologías a partir de los conocimientos ancestrales de nuestras comunidades. Entre los demás galardonados se encuentran también Parque Acuático y de Conservación Piscilago, Fundación Impulso Verde Cuaspe, Postobón, Corporación Conciencia Green y Corporación Museo de Historia Natural María Belén Rivera Gual. La evolución de este premio lo demuestra. Hoy en día se ve que hay una evolución a cosas más, primero más globales y segundo también que involucren mucho más negocios verdes, o sea, como unos proyectos mucho más sólidos y sostenibles. Hoy los premios siguen inspirando a todos los sectores colombianos a apostarle a la conservación. Es reconocer a quienes están haciendo esa conexión, a quienes están utilizando y manejando, conservando, restaurando la naturaleza, a quienes hacen posible hacer negocios rentables, inclusivos, pero conservando esa biodiversidad que tiene Colombia. La premiación, que contó también con la presencia del nuevo embajador de la Unión Europea, François Rudy, ratificó que estas iniciativas son un motor de cambio y un referente para un futuro más sostenible en el país. 3:23 minutos. El Guamo, un pequeño municipio de Bolívar, pasó de ser una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado a un territorio que desde hace más de 20 años no registra hechos de violencia. Hoy se proyecta como un referente de paz, de tranquilidad y de esperanza. A más de 100 kilómetros de Cartagena, en pleno corazón de los Montes de María en Bolívar, hay un municipio en donde los homicidios dejaron de ser noticia hace más de 2 décadas. El Guamo es un pueblo acogedor. Es el rincón de paz de acá de los Montes de María. En el municipio del Guamo, en Bolívar, los más jóvenes no vivieron esa violencia que antes tocó al pueblo. En mis 23 años que tengo nunca ha habido un homicidio aquí en el Guamo, la verdad. Tengo tiempo en que yo no digo nada de ninguna muerte o algo así, nada, ni siquiera. Los más veteranos aseguran que la última vez que un disparo rompió con la calma ocurrió a principios de los años 2000 durante un enfrentamiento entre el ejército y las FARC. Bueno, si no estamos mal, estamos hablando del año 2001-2002, aquí en el Guamo, Bolívar. ¿Qué pasó esos años? Bueno, creo que las fuerzas al margen de la ley andaban por esta zona y pues sin mediar palabras, pues tomaban las personas y las asesinaban prácticamente. Pero ahora, desde hace 20 años, la cara es otra. La muerte en el Guamo está tan ausente que la funeraria de la población cerró sus puertas y la única estación de policía tiene celdas vacías que no conocen un preso desde hace tiempo. Los temas de convivencia general se manejan acá a través de las institucionalidades, de la resolución de conflictos, bien sea con la inspección de policía, con comisaría de familia. Aquí, entre casas de bareque y calles pavimentadas, solo hay paz y tranquilidad. No trabajamos con miedo ni con desconfianza, trabajamos con diálogo, con respeto y con cariño. Hace más de 2 décadas el Guamo decidió escribir otra historia, una en donde la vida y la resiliencia son los protagonistas.
La comunidad vive en armonía y en unión, y atrás quedaron esos años de violencia que hoy ni se asoman al municipio. Y es momento de saber qué tendremos en Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Luisa, hola. Ana Mile, buenas tardes. Hoy tendremos el desarrollo completo de una de las primicias de Noticias Caracol, las actas de una discusión interna que revelaron que Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior y candidata al Viceministerio de Juventudes, no presentó la prueba Saber Pro para graduarse como contadora de la Fundación San José. Ya hay respuesta de la universidad y también tenemos respuesta de la candidata al Viceministerio, Juliana Guerrero. Esto en minutos. Hablaremos y analizaremos el tercer día de la Asamblea General de la ONU. Esto con una experta. En medio de este tercer día, el más aplaudido fue el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, quien además ha asegurado que el genocidio para ellos en Palestina pues debe cerrarse, debe finalizar. Y por último, un nuevo capítulo de lo más viral. Allí estará el cirujano, investigador y también escritor Mario Alonso Puig, quien además habló con nuestros compañeros Mónica y Juan Camilo Cortés. Esto en minutos. Muy buenas tardes, hoy es jueves de Animalandia en lo más trinado, donde nuestros protagonistas se han hecho populares en las redes sociales por su carácter malhumorado en algunos, dulce en otros, pero dejemos que sean ellos mismos los que brillen en estos momentos virales. El que sería un operativo rutinario de reubicación de un rinoceronte se convirtió en un momento de alta tensión. Cuando este macho de 15 años, normalmente de carácter apacible, la emprendió contra el vehículo de la fundación encargada de su liberación. Lo embistió una y otra vez y con cada golpe venía otro más fuerte, casi al punto de volcar a su enemigo metálico. ¿Y recuerdan al rescatista más expuesto? Pues tuvo que darse mañas para evitar ser alcanzado por el rinoceronte malhumorado y de paso evitar caerse de la camioneta. El video, con más de 13 millones de reproducciones, publicado por la cuenta Pandangan Popular, nos recuerda lo impredecible que puede resultar la fauna salvaje y los riesgos que corren quienes tienen la tarea de salvar a estas poderosas criaturas. Otro que ha vivido las duras y las maduras ha sido este oso grizzly que terminó de persecutor a perseguido. Turistas captaron la singular escena en la que un alce de gran tamaño le dio la vuelta a la historia, amedrentando a uno de los más temidos depredadores. La naturaleza en acción, demostrándonos el poder inesperado de sus especies. De protagonistas malhumorados a otros más dulces y sociables, como este par de caballos que ha encontrado en un perro su mayor entretención. Y el peludito ahí, disfrutando de las mieles de ser el favorito de la manada. Y este bebé ostrero ha caído rendido a los pies de su madre. Y Steven Shu, un videógrafo de la vida silvestre, lo ha captado maravillosamente con su lente. Pero no ha sido el único momento viral que ha logrado con estos polluelos. Porque este ha superado al anterior cuando corría con toda la actitud por la playa. Un palito en el camino le ha enseñado a este ostrerito que su destino será rodar y rodar. Ya lo saben, a vivir con buena actitud, sin importar cuántas veces tengamos que sacudirnos el polvo. Eso sí, conectadísimos siempre con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Hermosa tarde para todos. Clau, querida, hermosa tarde y con esos videos muchísimo más. A ustedes gracias, estas fueron las noticias. A las 7 de la noche los esperamos en una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Chao, chao.